estudio objeto de muchos cambios. Ha sido objeto de muchas mejoras. Y es un tema importantísimo en el comercio exterior y en aduanas. Te pregunto, ¿alguien de ustedes ha escuchado alguna vez este término valoración aduanera? Díganme sí o no. No escríbanme sí. No lo han escuchado, pónganme no, escríbanme no. Si lo han escuchado, escríbanme sí, para saber más o menos cómo van con este tema. ¿Han escuchado el término valoración aduanera alguna vez? Sin vergüenza, si no lo han escuchado, digan nomás. No lo he escuchado y no pasa nada. Muy bien, me parece que la mayoría no lo ha escuchado. Perfecto. Vamos a un principio entonces. Por ahí hay un sí. No, por ahí he visto un sí. Está bien, perfecto. Para los que nunca han escuchado, lo van a aprender. Y para los que sí han escuchado, van a entrar un poquito más o van a reaprenderlo, ¿no? Por si se han olvidado. Valoración suena como valor, ¿verdad? ¿Qué es el valor? El valor, ¿no? Es, ¿a qué te lleva a pensar cuando hablas de valor? A mí, lo primero que me lleva a pensar valor es en dinero, ¿no? Valor monetario. Tengo un celular y este celular tiene un valor. Tiene un valor, ¿no? Me puede haber costado, no sé, 500 soles. No sé cuánto me ha costado, no me acuerdo. 500 soles. Es su valor. Frente a mí tengo mi computadora. Ha tenido un valor, ¿no? Un valor monetario. Tengo una lámpara, un mouse, y bueno, y las cosas que he podido comprar han tenido un valor. Entonces, valoración, no, valor nos va a hacer pensar en muchas cosas. Nosotros aquí, en el curso, vamos a hablar de un valor en específico. Ahora, de este valor se abre pues, toda una cadena de cosas, pero que giran en torno a un solo valor, que es lo que vamos a ver en la valoración aduanera. Pero antes de entrar a ese punto, recordemos, veamos un poco el marco teórico del valor en aduanas. Es el valor que vamos a estudiar. Porque la valoración aduanera, ¿de qué se ocupa? Se ocupa del estudio del valor en aduanas. Esa frase, guarden. Esa frase, escríbanla en algún lado. Esa frase, ténganla presente siempre en su cerebro, en su mente. Valor en aduanas. Todo lo que vamos a ver en este curso va a girar alrededor del valor en aduanas. Todo va a girar en torno al valor en aduanas. Pero veamos los antecedentes de este valor en aduanas, ¿no? Porque ha tenido una historia. Esto se ha ido mejorando conforme han pasado los años. Vemos, lo leemos. Se sostiene que con el desarrollo del comercio, todos los países se benefician mutuamente, en mayor o menor medida. Es decir, el comercio se desarrolla internamente en cada país a través del comercio de exportación hacia otros países. Una gran ventaja que tenemos hoy en día es poder vivir libre comercio, ¿no? El libre comercio, ¿qué ha sido? Poder vender todo a todos, poder comprarle todo a todos, no tener pues que ver, oye, no, con este país estamos prohibidos de vender, a este país estamos prohibidos de comprar, a este país estamos prohibidos de exportar. Eso no sirve. Los países que han implementado mercados restrictivos han fracasado. Dos ejemplos. Hay uno que es una isla que está en el Caribe. ¿Cómo se llama? Cuba. Un segundo ejemplo. Un país muy bonito que han venido muchos inmigrantes a vivir acá en el Perú. Venezuela. Dos ejemplos de los muchos que hay. Porque hay muchos. No son solo Cuba y Venezuela. Esos son los actuales. Son los que ahorita viven.
Argentina está yendo en el mismo camino. Bolivia en el mismo camino. Chile en el mismo camino. Y adivinen quién más está en el mismo camino. Los bravos, los criollazos, los vivos, el Perú. El Perú está yendo en el mismo camino. Todavía no, pero está yendo en ese camino. No que va a ser, pues, Dios quiera que no pase, pero sería desastroso. Pero bueno, todavía estamos, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero estamos en ese camino. Ya en Cuba y en Venezuela, ya ellos ya tienen bastantes años, ¿no? Cuba casi 70 años y Venezuela unos 20 años más o menos de lo que está viviendo, ¿no? Entonces, el comercio de exportación, ¿no? Desarrolla el comercio interno, por supuesto, porque cuando tú exportas algo, por ejemplo, el Perú exporta algo, se me ocurre paltas, ya, paltas calidad Hass, palta verdecita, bonita, ¿no? Para exportar una palta Hass, tú no solo exportas una palta. Detrás de esa exportación de palta ha habido todo un movimiento interno. Comprar las semillas, comprar los fertilizantes, arar la tierra, ¿no? Técnicas de fertilización, de cultivo, ¿no? Técnicas de recolección, de embalaje, de transporte interno. Hay toda una logística dentro, ¿no? Toda una logística. Y que cuando hay esta logística, ¿qué es lo que genera? Cuando tú tienes cosas por hacer, ¿qué es lo que genera? Por ejemplo, necesitas gente para regar, gente para cultivar, gente para cosechar, gente para transportar. Cuando tú necesitas gente, ¿qué estás generando? Mano de obra, puestos de trabajo. Estás generando puestos de trabajo. Puestos de trabajo. Tienes al que siembra, al que cultiva, al que riega, al que embala, al que transporta. Todos se han beneficiado de esa exportación de palta. O sea, mira cuánto les ha dado trabajo al que siembra, al que riega, al que embala, al que transporta, al que exporta, al que realizó la exportación, al de la SUNAT, al de Tramira, de una sola cosa, 8 o 10 puestos de trabajo. Y eso multiplícalo, pues no contratas a uno para que riegue, ¿no? Eso multiplícalo, pues, ponte que sean 20 que rieguen. Y 20 en cada puesto, por 10, 200 puestos de trabajo. Y el puesto de trabajo hace que la gente salga de la pobreza, ¿verdad? Porque trabajas, tienes un sueldo, la agroexportación tiene beneficios, por si acaso. Hay una ley de agroexportación que se quiso hablar muy mal de ella, pero que hace que cuiden a los que trabajan en esto. Entonces la exportación siempre va a generar beneficio. Todos los países se benefician con esto, ¿no? Eso es un principio muy antiguo y muy verdadero, que no se conoce, pero que los que sí conocemos, bueno, los que trabajamos en el medio sabemos, te lo decimos. En segundo lugar, las primeras negociaciones en materia de valoración, ¿no? ¿Cuándo fue que entró la valoración? Fueron desarrolladas por la CCI. ¿Qué es la CCI? Primero hay que saber qué es una cámara de comercio, ¿no? Todos los países tienen una cámara de comercio. Lima tiene su cámara de comercio. Arequipa tiene su cámara de comercio. El Cusco tiene su cámara de comercio, ¿no? Son cámaras de comercio descentralizadas que están en las ciudades. Por ejemplo, aquí en Lima, ¿dónde está la Cámara de Comercio de Lima? Está por Pershing, por el metro de Pershing. Me parece que la calle, ay, no me acuerdo cómo se llama esta calle que hay ahí, que está por el peruano japonés. No recuerdo cómo se llama, cómo es el nombre de la calle, pero es cerca al peruano japonés en... Eso es Pueblo Libre, si no me equivoco. Hay un nombre que no recuerdo la calle, no, es un nombre de una persona, no es Huiracocha. Pero es por ahí, ¿no? También Huiracocha está ahí por ahí cruzando. Pero está por el metro de Perche, ¿no? Jesús María. Está la Cámara de Comercio de Lima. ¿Y qué hace la Cámara de Comercio? Gestiona, publicita, hace conocidos
a los comerciantes de una ciudad. Los agrupa y les da promoción. Entonces, yo cuando yo vengo, ¿no? Cuando yo vengo del extranjero y quiero una opinión importante, una opinión estudiada, una opinión profesional de un comercio en Lima, yo tengo que ir a la Cámara de Comercio. Oye, Cámara de Comercio, obviamente pago una suscripción, recomiéndame vendedores, no sé, de muebles. Entonces la Cámara de Comercio tiene a sus asociados y te muestra a sus asociados. Y el que quiere hacer un buen comercio, pues agarra y busca a la Cámara de Comercio y toma sus recomendaciones como ciertas. Así como en cada país hay una Cámara de Comercio, hay una Cámara de Comercio Internacional que tiene la misma función que la Cámara de Comercio de las ciudades, pero ahora ya no en cuanto a ciudad, sino en cuanto a país. En cuanto a países. Es por eso que los países que son más abiertos en su tema de comercio tienen mejores posiciones en la CCI. Por ejemplo, un inglés, un británico. Los británicos en su dieta comen bastante palta. Se van a la CCI. Oye, CCI, quiero un comerciante, alguien que me venda paltas de calidad. Como le dicen en inglés, aboqueiros de calidad. Recomiéndame. La CCI va a sacar, pues, a los dos fabricantes, a los dos mayores productores de palta. Estará primero en un país al norte, México. Obviamente México no exporta con el nombre de palta, no, exportará con el nombre de aguacate, que es lo mismo, ¿no? También hay el aguacate Hass, que es la misma palta, es lo mismo, nomás que el nombre. Y en segundo lugar, ¿quién estará? El Perú, palta Hass. Entonces ya tienen que ver las ventajas competitivas. Nosotros, el Perú, le hemos sacado ventaja competitiva a México los 2 últimos años previos a la pandemia, ¿no? 2018-2019. Le sacamos ventaja competitiva. 2020, gracias a nuestro expresidente, todo se paró por la cuarentena, ¿no? Nos hemos perdido ese lugar de la palta. No, hemos ganado en otras cosas, pero en la palta hemos perdido. También pasa porque México es un monstruo, ¿no? México es grande, es mucho más grande que el Perú en terreno, ¿no? En terreno y en población. Entonces tiene mayor capacidad, ¿no? Pero el Perú exporta bastante palta, ¿no? ¿Y gracias a quién es que logra que sea conocido? Gracias a la Cámara de Comercio Internacional. Esta Cámara de Comercio Internacional se preocupa mucho por la valoración aduanera y lo demuestra porque fue la primera en hablar de este valor en aduanas que estamos estudiando. ¿Dónde fue? En las conferencias de Ginebra, Suiza, en Europa, en los años 27 y 30, es decir, durante un periodo de crisis. Te cuento. La Primera Guerra Mundial acaba más o menos en 1917. Acaba. No. El mundo sale de una guerra mundial muy costosa, en vidas humanas, por supuesto, pero también en recursos, en materias, ¿no? Los grandes imperios del pasado dejan de ser imperios, pierden sus imperios coloniales, ¿no? Inglaterra, Francia, la misma Alemania. Entonces el mundo encuentra una nueva forma de vivir y encuentra 2 nuevas potencias, que ya no son las antiguas potencias, Inglaterra, Francia, ¿no? Salen 2 países, los Estados Unidos de América, que hasta ahora existe, ¿no? Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que era en Rusia con otras repúblicas. Este país ya no existe, ¿no? Uno capitalista, el otro socialista.
Ya saben cuál es el capitalista y cuál es el socialista. El capitalista es Estados Unidos, el socialista es la URSS. Entonces Estados Unidos comienza a liderar la cosa en América Latina, en muchos lugares, incluso el Perú comienza a pedir préstamos de dinero para desarrollar sus obras a Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos en 1929 sufre la caída de su bolsa, caída de la bolsa, a lo que se le llama el Jueves Negro. El Jueves Negro. ¿Por qué Jueves Negro? Porque la bolsa cerró a la baja, se desplomó. Al desplomarse Estados Unidos, en virtud de la globalización, todos los países comenzaron a sentir esta profunda crisis financiera. Entonces, en medio de esta crisis, es que se comenzó a hablar del valor en aduanas. ¿Y por qué? Porque el valor en aduanas, van a darse cuenta, está muy ligado a las exportaciones. Y las exportaciones son las que ayudan a recuperarse cuando hay una crisis económica. El Perú, lo poco que se ha podido recuperar por la crisis de COVID, en cuanto a materia económica, ha sido gracias a las exportaciones. Y por último, cabe mencionar que las bases reales de lo que es valoración, o sea, lo que estamos estudiando, recién se dieron en el 45, con la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 55 indica los mecanismos de fiscalización y valoración de mercancías aduaneras. El 45, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿qué día es? Hoy es 9, ¿no? La Segunda Guerra Mundial terminó un día como mañana, ¿no? El 9 de agosto lanza a Estados Unidos la segunda bomba atómica sobre Nagasaki, la ciudad de Nagasaki, y fuerza a Japón a rendirse. Y con la rendición de Japón termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dato histórico. Después de ese término de esta Segunda Guerra Mundial, el mundo que se comienza a reconstruir determina que tiene que haber una legislación sobre valoración en aduanas, con la Carta de las Naciones Unidas, que es un organismo nuevo, ¿no? Que hoy conocemos como la ONU, la ONU. Y ahora podemos ver la evolución histórica, ¿no? Luego de este artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? En el 45, nos vamos al 30 de octubre del 47, donde dice, se sancionó en Ginebra el artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios del GATT. El GATT del General Agreement Trade Terms, ¿no? El acuerdo del valor. Arancel y comercio, ¿no? Esto está en inglés. Entonces, este acuerdo de aranceles, ¿no? Este acuerdo de aranceles es el punto de partida del valor en aduanas. Es el primer lugar donde se comienza a hablar de valor en aduanas, ¿no? Más adelante, en el 50, se firma en Bruselas, Bélgica, el convenio sobre el valor en aduanas de las mercancías. La famosa, quizás ustedes no la han escuchado, pero aquí en valoración lo van a escuchar bastante, la famosa Declaración del Valor de Bruselas, Bélgica, que es la primera vez que se hace un convenio del valor, ¿no? El 12 de abril del 79, ya casi 30 años después, se firma el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Arancel de Aduanas y Comercio, aprobado por la Ronda de Tokio, que está vigente a partir del 1 de enero del 80. Aquí todavía gobernaba el gobierno militar. Y finalmente, el 15 de abril del 94, aquí gobernaba Fujimori, se suscribió el Acuerdo del Valor de la OMC.
Ahorita les explico qué es OMC. Aprobado por la Ronda de Uruguay, versión moderna del convenio suscrito en la Ronda de Ito. ¿Alguien sabe qué es la OMC? ¿Alguien sabe qué es la OMC? La Organización Mundial de Comercio, no, de comercio, no del comercio, de comercio. No, la Organización Mundial de Comercio. Esa es la OMC. Ya vamos a ver más adelante cuál es el papel de la OMC hoy en día en todo este asunto. El valor en aduanas. ¿Y qué es el valor en aduanas? Vamos a definirlo. Lo que hemos visto hasta ahorita es un poquito de historia de este tema, ¿no? Pero aquí ya comienza lo bueno, ¿no? Primero tenemos que definir valor. Porque habrán muchos valores, ¿ah? Habrán valores. Nosotros nos vamos a enfocar en el valor en aduanas, pero también tenemos que conocer otro valor porque nos podríamos confundir. Porque el otro valor que no es el valor en aduanas es más conocido, es más de uso diario, es más, todos los días lo usamos. Vamos a ver por qué. A este se le llama valor comercial. El valor comercial se suele identificar con el precio de transacción comercial a otro. Es decir, para una misma mercancía pueden existir tantos precios como posiciones comerciales ocupa el mercado. No confundir con el valor en aduanas que hablaremos más adelante. ¿Qué es el valor comercial? Vas a la bodega, se te antojó, bueno, con este frío una gaseosa no. Se te antojó, no sé, una galletita de chocolate para el frío. Entonces vas, señora, una galleta. ¿Cuál? Morocha. ¿Cuánto cuesta? 60 céntimos. Ese 60 céntimos, eso es el valor comercial. Esos 60 céntimos que tú estás pagando por la morocha es el valor comercial, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia del valor en aduanas? En algo muy grande. Que mira lo que dice el segundo cuadro. Para una misma mercancía puede existir tantos precios como posiciones comerciales ocupa el mercado. Por supuesto. Porque la señora que te lo está vendiendo a 60 céntimos, ella no ha comprado esas morochas a 60. No. Ella le ha comprado al mayorista. Y el mayorista le vende a otro precio. Por ejemplo, le puede vender el paquete de 6, ponte que se lo venda a 3 soles. Quiere decir que cada paquete no le ha valido 60, le ha valido 50, porque 5 por 6 es 3. Cada paquete 3 soles. Ella los vende a 60 para ganar por paquete six-pack 60 céntimos. Gana 60 céntimos. No es exageración, ¿eh? El mayorista que le ha vendido a la señora, a él se lo ha vendido el fabricante, el productor de la galleta. Y no se lo ha vendido a 3 soles. Ponte que se lo haya vendido a 2.50. Porque de fabricante a mayorista es un precio. De mayorista a minorista es otro precio. De minorista al consumidor final es otro precio totalmente distinto. O a ustedes les vale igual 1 kilo de arroz en la bodega que en el mercado mayorista de Caquetá. ¿Qué dicen? ¿Les vale igual 1 kilo de arroz en un lado y en otro? No, ¿verdad? Si tú vas a Caquetá y compras un saco de arroz, te va a valer mucho más
barato que comprar, porque compras un saco de arroz de 20 kilos. Te va a valer mucho más barato que comprar 20 kilos de arroz en la bodega. Y son lo mismo. Pero en el mayorista hay un precio y en el minorista hay otro. Eso es obvio. En el minorista hay un precio, en el mayorista hay otro. Por eso que tú no has escuchado que la gente dice, no, yo mejor compro al por mayor o yo mejor vendo al por mayor. Entonces, ese es el valor comercial. Del valor comercial no nos vamos a ocupar acá. Eso es otra cosa. Nosotros nos vamos a ocupar del valor en aduana, o sea, del que no es este valor comercial. Entonces, esa idea de valor comercial, para este curso la agarras, la amarras, la haces bolita, papelito, y pum, lo sacas de tu cabeza por estas 2 horas que dure este módulo, porque no vamos a hablar de ese valor. Y ese es el primer punto que tiene que quedar en claro para que entiendan este curso. Si a ustedes no les queda en claro que no vamos a hablar del valor con el que se vende en la tienda, no vamos a hablar del valor con el que se vende en la tienda, esto no les va a quedar claro y va a caer en saco roto. Por favor, tener en cuenta que aquí vamos a hablar de un valor distinto al que se vende en la tienda, en la bodega. Ese valor no vamos a hablar. Ya, vamos a hablar del valor en aduanas. ¿Y qué es el valor en aduanas? Leamos lo que dice. Las mercancías, porque estamos hablando de aduanas, ¿no? Saben que están en un módulo de preparación para el examen de auxiliar de despacho de la IAT, SUNAT, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando aquí, donde nos estamos preparando para estar capacitados para ejercer el cargo de auxiliar de despacho aduanero. El auxiliar de despacho aduanero es el encargado, junto con las agencias de aduanas, de despachar las mercancías de aduanas, de despachar las mercancías que pasan por aduanas. Entonces nosotros vamos a ver mucha mercancía. De ahí se colige que tengamos que estudiar el valor de estas mercancías. Entonces dice, las mercancías al cruzar las fronteras, ¿no? Cuando entra una mercancía al Perú, no recordar, si yo, por ejemplo, les hago una pregunta, si yo le compro a un arequipeño, si yo le compro a un arequipeño rocoto relleno, yo le estoy comprando un arequipeño rocoto relleno, esa compra que yo le hago a un arequipeño del rocoto relleno, ¿será comercio internacional? ¿Qué dicen? Yo le estoy comprando un arequipeño rocoto relleno, ¿será comercio internacional? No, ¿verdad? Es nacional, porque el arequipeño es peruano como yo. Pero si yo le compro a este arequipeño, pero que ha puesto un restaurante en Chile, ¿qué dicen? ¿Será o no será comercio internacional? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en Chile. Está en Chile, está en otro país. ¿Cómo se configura la compra-venta internacional? Con el que cuando el sujeto, no importa su nacionalidad, no importa la nacionalidad, lo que importa es el lugar. Lo que importa es el lugar donde realizamos la compra-venta. Eso es lo que va a determinar si es nacional o es internacional. ¿Ya? Por favor. Entonces, las mercancías al cruzar las fronteras, comercio internacional, porque para eso cruzan las fronteras, se sujetan a las disposiciones legales vigentes de cada país, debiendo la autoridad determinar el valor en aduanas.
la autoridad. ¿Alguien sabe cómo se llama la autoridad de aduanas en el Perú? ¿Alguien sabe cómo se llama la autoridad de aduanas en el Perú? Se llama SUNAT. SUNAT. Ahí se llama la autoridad aduanera en el Perú. La valoración aduanera, o el valor en aduanas, debe ser uniforme entre los estados. Un punto que hay que recordar. La diferencia entre la valoración o valor aduanero y el valor comercial es que en la valoración aduanera interviene la administración aduanera de los países. Mira qué interesante, ¿eh? En un país como el Perú, aún el gobierno no interviene en la valoración comercial. Y digo aún porque en los gobiernos que tienen este modelo, como el que tienen los gobernantes del Perú ahora, sí interviene el precio de los productos del gobierno en la valoración comercial. En una situación normal, no debería intervenir el gobierno la valoración comercial, pero sí la aduanera. ¿Y por qué la debe intervenir? Porque lee lo último que dice. El valor en aduanas constituye la base imponible de los derechos de importación. ¿Qué son los derechos de importación? Aquí hay que recordar un punto que con algunos ya lo hemos visto y que con otros lo veremos más adelante, ¿no? Toda mercancía que se ingresa al Perú, debe pasar debe hacer dos cosas. Debe hacer dos cositas. Primero, cumplir con los trámites aduaneros. Y segundo, pagar impuestos. Pagar impuestos. A estos impuestos se les llama derechos de importación. Entonces, ¿por qué es importante estudiar primero el valor en aduanas? ¿Por qué nosotros que vamos a trabajar en aduana tenemos que conocerlo? ¿Por qué la SUNAT interviene en el cálculo de valor en aduanas? Por lo último, porque el valor en aduanas es tan importante, es tan primordial conocerlo a ciencia cierta, es tan necesario saber calcularlo bien, saber hacer una buena labor en valor en aduanas. ¿Por qué? Porque sobre la base del valor en aduanas se van a calcular los derechos, los impuestos de importación. Vas a calcular los impuestos con tu valor en aduanas. Esa es la importancia de conocer bien este valor. Hasta este momento y de todos los que hemos hablado, ¿alguien tiene alguna duda o consulta respecto a lo que hemos hablado? Queda libre por si alguien quiere hacer alguna consulta. Por favor, háganla, ¿no? Porque entiendo que no todos han escuchado esto. Entonces, algo no deben saber, ¿no? Yo no creo que todo lo que hemos hablado lo sepan. Entonces, si hay alguna duda, por favor, adelante. Muy bien, entiendo que lo entendieron todo. Seguimos adelante. Ojo, yo estoy evaluando, ¿eh? Yo evalúo participación. No, yo evalúo participación, evalúo que estén atentos, evalúo que estén ahí. Entonces, mejor pregunte. A ver, me parece que tiene una pregunta. Por supuesto, pues es lo que acabo de decir. Los derechos son los impuestos que tú pagas. Y dentro de estos derechos están los aranceles, está el IGB, está el IPM, está el antidumping, ¿no? Son todo lo que tú pagas para ingresar una carga al Perú, son estos derechos. Por supuesto que como esto no es tributación, aquí no los vamos quizás a desglosar uno por uno. Eso los desglosaremos cuando veamos
tributación aduanera, ¿no? Aquí simplemente les vamos a decir derechos de importación, pero los derechos de importación, ya que lo tocaron, los derechos de importación son el ad valorem, que es el arancel, el derecho variable adicional, el IGB, el IPM, el antidumping, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Tienen varios nombres. Todos estos englobados se le conoce como derechos o impuestos de aduana, ¿no? Es el nombre con el que se le conoce. Y aquí tenemos, ¿no?, los derechos de importación. Los derechos de importación, o sea, los impuestos, el pago de impuestos de importación, puede ser de dos tipos. Pueden haber específicos. No. A ver, ¿No has hecho nada? ¿Desde cuándo? Una bola. No. Pero si has hecho. ¿Hoy día? Mamá, ¿me puedes ayudar en algo? Gracias. Ya, tengan cuidado, por favor. Se pierde tiempo, se corta la idea. Yo no sé de qué están hablando. Hay que tener cuidado con los micros, ya, por favor. Los derechos de importación pueden ser específicos, fijan una cantidad pagadera por unidad, peso, conteo o medida, ¿no? Por ejemplo, te digo, el impuesto te lo pongo, 100 soles por cada kilo de mercancía que tú traigas, ¿no? Te doy un ejemplo de específico, ¿no? 100 soles por cada kilo de mercancía que tú traigas. Quiere decir que si tú vas a pagar 100 soles por cada kilo de mercancía que traigas, si traes 10 kilos, ya no pagarás 100, porque 100 vas a pagar por un kilo. Tendrás que multiplicar 100 por 10. ¿Cuánto es 1000? Pagarás 1000. Si traes 20 kilos, pagarás 2000. Y así. A más cantidad traigas, más impuesto pagarás. Eres en el específico. ¿Ya? Y tenemos también el ad valorem. Establece como imposición un porcentaje al valor de la mercancía. El ad valorem, ¿no?, como su nombre lo dice, bueno, se sobreentiende, ¿no? El ad valorem es al valor, impuesto al valor. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en el ad valorem, ya no va a importar mucho la cantidad que traigas. Eso ya no va a importar. Lo que va a interesar es el valor que tú traigas. En el ad valorem se deja de lado el tema de la cantidad y entra a tallar el tema del valor. Ya no será a más cantidad traigas, más impuesto pagas. Ya será la otra lógica de que a más valor traigas, más valor pagarás, más impuesto. No se olviden que todas las mercancías que ingresan al Perú tienen que pagar impuestos. ¿Impuestos sobre qué? Sobre su valor. Por ejemplo, hay mercancías que pagan 6% del valor. 6%. ¿Qué hacen? Tienen su valor en aduanas. Su valor en aduanas es 1000. Ustedes a ese 1000 le multiplican el 6% y a ese monto que le salga será el impuesto que van a pagar. Y siempre tienen que pagar impuestos, ¿no? Si uno no paga impuestos, está cometiendo un delito. ¿Cómo se llama el delito cuando uno ingresa mercancías y no paga impuestos? ¿Cómo se llama ese delito? ¿Cómo se llama? Un delito bien grave. De ingresar mercancía, ¿no? Se llama, pues, contrabando. Me pregunto. Diferentes mercancías tienen diferentes aranceles exactos. Eso lo ves, eso lo vas a determinar de acuerdo a tu partida arancelaria. Y la partida arancelaria está dividida, pues, por tipo de mercancías, ¿no? En realidad está dividido por partida, ¿no? Porque hay a veces, ¿no? A veces hay grupos de partidas que en una partida paga 6, la otra paga 0. Y son lo mismo, pero tienen alguna característica, ¿no? Por ejemplo, teníamos un caso con unos chupetines, ¿no? Los chupetines pagaban 6
pero si eran chupetines con chicle, pagaban 0. ¿No? Entonces, eso ¿dónde lo van a ver? En clasificación arancelaria tienen que ver. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ir al break. Y yo siempre les doy un break de 15 minutos más o menos, un poquito más, un poquito menos, para que descansen, también para que un poco se relajen. Una cosa, lo dije al principio y lo repito ahora que están todos. ¿Ya? A mí me gusta el orden y el respeto. Yo a ustedes nunca les voy a faltar el respeto. Eso ténganlo por seguro. Y los que ya han sido alumnos míos, les pueden preguntar, yo jamás les he faltado el respeto. Así como yo no te falto el respeto, tampoco tú me lo faltes a mí. ¿En qué sentido me lo faltas? En el sentido de que pierdes el micro, no lo apagas, no estás atento, me pones unas carcajadas, no sé por qué, no lo sé. Entonces, tengan bastante cuidado. Si se pierde el respeto, se pierde todo. Y acá lo primordial es el respeto, ¿ya? Entonces, ¿qué forma me respetas? Simplemente no prendes el micro. O ten cuidado. A veces te prende, yo sé que a veces te prende, eso es verdad. Eso es verdad. Pero eso es una vez. No una vez puede ser, pero 2, 3 veces, porque si no, ¿qué voy a tener que hacer? Lamentablemente, les voy a tener que cerrar el micro a todos, y si por ahí quieren hacer una pregunta hablando, no van a poder, van a tener que perder tiempo escribiendo. Entonces, es por eso que yo no les cierro el micro a todos, porque en el momento que yo pregunto, ahí sí ustedes tienen la oportunidad, pues, de prender su micro y dar su pregunta hablando, que es más sencillo, ¿no? Es más sencillo que estar redactando la pregunta, ¿ya? Sin más, esto nomás le quería decir, lo que sí, el break yo lo voy a dar hasta las 8:15, ¿ya? 8:15 en punto. Yo prendo la cámara, prendo el micro y comienzo a dar la clase, esté quien esté. Ya, 8:15, miran bien su tiempo. 8:15 regresamos para continuar con la clase. Gracias.